Bienvenidos a un nuevo programa de Converso Verso a Verso y vamos a comenzar como siempre presentando a aquellos que están aquí alrededor de la mesa. Y en primer lugar está Alex Aguad. Nunca. ¿Ah? ¿Y eso es? En Klingon. ¿Y Klingon qué es? De las Viajes a las Estrellas. Oh. Benjamín Jiménez. Hola, hola. Isaac Espinosa. ¡Hey, hey, hey! Josué López. Hola, ¿cómo están? JJ. ¿Qué onda? Y mi nombre es Ibert Cruz y vamos a arrancar. Y acaba de sumarse César de Cesaritita. ¿Cómo estás, César? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Pues vamos a empezar. La primera pregunta nos llegó al correo de Semilla Radio y aprovechamos para decirles a las personas que nos escuchan que pueden escuchar todos estos audios y descargarlos de distintas plataformas. Los tenemos a través de del canal de podcast de iTunes, a través de iVoox y a través de semillaradio.com. Okay, va la primera pregunta. Dice: apreciados hermanos, quisiera saber si es correcto que una persona que camina en el Señor vaya a las corridas de toros. Quisiera saber y cómo exponer el tema con otra persona. ¿Qué onda? ¿Alguna vez alguien ha ido aquí a las corridas de toros alguna vez? Yo nunca. Sí. Yo tampoco. Sí. Yo sí. ¿Tú sí? Sí. Y es parte de lo permitido, digamos, en un cristiano ir a las corridas de toros. Es buena pregunta. Yo creo que no está... Creo que la pregunta tiene que trasladarse a otro terreno un poco más profundo de conciencia, ¿no? al frente, al de Cruz Exacto, Azul. al de Cruz Azul. Exacto. Al terreno de juego del Cruz Azul. O sea, no es tanto en ¿Es sí. de cristianos irle al Cruz Azul? Buena pregunta, buena pregunta. Hay que trasladarlo a otro terreno. Hay que trasladarlo a otro terreno, al de CU. Ok. ¿Qué onda con o sea, cuál sería el debate acerca de las corridas de toros? La violencia que se genera Contra un animal. Uh-huh. Indefenso. Yo Dicen, indefenso. Yo también añadiría probablemente el gozo del dolor, ¿no? Uh-huh. Porque al final de cuentas una corrida de toros es infligir dolor a un animal y disfrutar en el proceso, ¿no? O a lo mejor soy muy tradicional. Sí, puede ser. Yo lo que veo, hay una cosa que dicen corrida de toros a la portuguesa, ¿no? Que es donde no matan al animal, sino nada más lo torean. Y hay un punto en donde yo podría disfrutar la valentía de un hombre. O sea, yo no me meto ni de locos con un toro a torearlo, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, ese espectáculo de ver como un hombre aventado, ¿no? Osado, ¿no? Hace esta faena. Creo que es como de wow, bro. Es como si te ves cómo se avienta un compa por un precipicio en una bicicleta y cae del otro lado y todo. Dices, wow, qué chido. ¿Me explico? Tiene esa parte. Pero eso es eso de con la capa, ¿no? Con la capa, por eso. Pero ¿cómo funciona una corrida de toros? El chiste es como matar al animal. O sea, yo lo que entiendo es como un gran animal, mucho más poderoso que el hombre, mucho 500 más fuerte. kilos. 500 kilos. 400. Una bestia. Más o menos una panza de alguno de los que están aquí presentes. Una bestia siendo domada por un humano, ¿no? Es como este rollo del humano exaltado ante la barbarie de la bestia, ¿no? Más o menos es eso, una corrida de toros. O sea, descrito un poco más allá, son algunos tercios. Son 3. 3 tercios. En el que empieza con las banderillas y lo pinchan. ¿Y eso es doloroso? O sea, tiene... los animales terminan agujas y se las dejan encajadas al toro. Los matan. Uh-huh. Y después viene el siguiente tercio, que es la muleta, y después viene el capote. No, perdón. Primero es el capote y luego es la muleta, porque la muleta le dan forma con la espada con la que al final va a entrar a matar. Y en ese inter también entra el picador, que es un jinete montando un caballo con un traje tipo Sancho Panza. Uh-huh. Un peto por eso de la panza, un peto en el caballo y pinchan al toro para provocarlo, para exaltar dolor, para que sea más bravo también, y quiera reaccionar. Tiene una explicación. En ese momento pican al toro
porque el toro ya está excitado, sobreexcitado, y entonces está al borde de un infarto. Entonces una forma de liberar todo lo que está bombeando de sangre es picando al toro para que no explote su corazón y pueda seguir la faena. ¿Eras torero vos o qué? Pero entonces, ¿qué? Hay un debate. Habiendo visto todo este contexto, ¿qué? Hay un debate y siempre va a existir un debate. Proverbios dice que el hombre misericordioso tiene cuidado aún de su bestia. Yo pensé que había un debate entre si era arte o era deporte, porque tampoco se define. Exactamente. Si es arte o es deporte. El arte taurino y el deporte de los toros, ¿no? La tauromaquia. ¿A qué voy con un debate? En ese mismo debate entra el box, en ese mismo debate entran las artes marciales mixtas. UFC. La UFC y algunas disciplinas como el karate, el taekwondo, donde una bestia con otra bestia también se están infligiendo dolor. Pero es distinto, no creo que quepan en la misma categoría, porque como quiera, son dos iguales y son dos voluntarios. Aquí el toro no tiene ninguna... El toro, más bien, la tauromaquia es lo que nos queda de estos deportes romanos. O sea, en deportes romanos hablamos que se hacía lo mismo con leones y todo tipo de incluso de echar cristianos a la arena. O sea, de todas estas cosas que eran parte de la cultura romana. Incluso las peleas de perros tienen un toque. Lo que nos queda es esto de los toros todavía en ciertos lugares. Bueno, no sé si exactamente la fiesta de los toros, como se le llama, tenga que ver con ese circo romano. Alguna vez sí leí por ahí que tiene esa raíz. Y tiene un contexto del filtreo entre el hombre y la mujer, donde la mujer está representada por el torero, no por el toro. El toro representa al hombre y todo este filtreo y todo este rollo. El toro, para esta fiesta, pues desde su concepción, está concebido para eso. O sea, desde el semental, y cuando nace ese toro es cuidado, es alimentado, se saca los pastizales y todo este rollo para que llegue precisamente a este punto, ¿no? A ese lugar. O sea, es concebido para eso el animal. Sí es imposible que el animal se ofrezca voluntariamente. Perdón, Yeye, concebido por el hombre. Por el hombre. Dios no. Exacto. Concebido por el hombre. Sí, trabajado para eso. Para eso. Sí, que no es su propósito, no es su función no es un natural. toro, no es un toro que está pastando por ahí, que lo secuestran y lo llevan a la arena. Y son toros carísimos. Hay ranchos que se dedican a eso, ganaderías que se dedican a eso, reitero, son toros carísimos y tiene todo un tema alrededor. Pero entonces, ¿qué? Como creyentes, ¿es válido? Es como este rollo, yo lo veo, yo lo aterrizo mucho al evangelismo, ¿no? En este sentido, o sea, tú cuando vas a evangelizar a alguien y le dices que crea en Cristo, ¿le prohibirías que vea las carreras de toros? Porque es algo que no es de cristianos. En ese sentido creo que entra mucho en un tema de conciencia. O sea, a mí me parece gacho. A mí no me gusta que maten al pobre animal, como dices todo esto, deleitarse en la sangre, ¿no? Dicen que hasta son ritos satánicos que ofrecen los toros al Satán. O sea, hay mucho al respecto de todo este rollo. Sí hay idolatría y hay cábalas, pero hay idolatría y cábala hay en el fútbol. Todo. Pero a lo que quiero decir es que no podríamos mucha y fea. No podríamos como categorizarlo como decir, no, bro, un cristiano no puede practicarlo. No podrías, o sea, yo no podría predicarle a uno que esté en la fiesta brava ahí aquí en el ruedo y decirle, bro, no vengas acá porque esto Dios no lo... O sea, de hecho, hablando de la predicación del evangelio, no predicas el evangelio prohibiéndole a la gente cosas que hacer, porque eso viene por convicción de nuestro Señor, el Espíritu Santo. Es por convicción. Son de esas cosas que no son fundamentales. Exacto. Que no vienen como específico en la Biblia, donde Pablo te dice, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Y entonces sí tienes que evaluar a qué vas. Es cualquier arena de toros, cualquier toreo, está rodeado de vino, está rodeado de cosas vanas como la ropa, la expresión, las porras y muchas cosas que sí
ponen en entredicho tu fe. La sección donde te sientas. Exactamente, que si solo sombra, y siempre Bueno, hay... pero digamos, esas cosas son comunes a todos. O sea, tú vas al, Sí, al al fútbol, fútbol y y está es lo lleno de mismo. cerveza y está lleno de y todo. Y vaya que te Pero, bañan. pero yo creo que Cuando te es va el la cerveza. portero. el tema de los toros sí tiene este elemento, no es la palabra justa, yo creo, pero de sadismo, porque sí hay un deleite en el dolor de alguien, no es una persona, pero Incluso al final en la arrogancia, como después de que entra a matar, mete el estoque hasta adentro y se queda parado esperando ver cómo cuelga la cabeza. Como clava, O sea, clava el cuerno. sí hay esta Sí, arrogancia no en creo ese que sentido, sea- como cuando el América le mete un gol al Pumas y se queda esperando ver cómo los demás festejan. Sí. Como ahora que le acaba de ganar al Tigres, se quedó esperando a ver si reaccionaba el Tigres. Y O nada. como la última eliminatoria en que jugaron los dos, Pero que estamos quién hablando eliminó. de los toros, sí, toros, sí, toros. sí. Pero sí provoca... de como la faena este, que le hacen los Pumas al América y los soles que se escuchaban en su propio estadio, ¿no? Cuando se... En el espectador de los toros, de las corridas, sí provoca la carne, ¿no? O sea, sí puede llegar a También es causar fútbol. Pero es que también el algo fútbol, inevitablemente. El box. Es que lo que dice Iber es las que carreras de autos. donde carreras aquí de hay autos. muerte de por medio. Ajá. Hay muerte y hay no- sangre. no y solo hay- es un nivel más allá en del- box, es un nivel más allá en de box un... puede haber muerte, pero no estás buscándola. Sí, no, acá Aquí, sí. aquí entras... Pero también hay este sadismo, o sea, ves como, no sé. Sí, como golpean a- espectador de box, salvo que seas un erudito de box y sepas de técnica del arte del pugilismo, ¿Cuántos jabs? analizarías eso, cuántos golpes, No, pero, entradas y pero salidas de dedo no, contra de todos llaveo. modos es muy distinto porque hay una cultura base. Yo el box no lo entiendo nada y no me gusta. Pero la gente que sí, por lo menos comprende un poquito, puede disfrutarlo como deporte. No es algo popular, es algo que existe no solamente en una pequeña parte del público, sino es masivo, si no, no tendría el poder de convocatoria que tiene Es a nivel mundial. es- Aunque yo un pienso deporte eso, olímpico. En el box lo que pretendes es lastimar al otro. Tú buscas eso. No, Buscas realmente noquear. no es tanto Buscas- lastimar, sino ok. vencerle. No, Vencerle. buscas el knockout. Eso es Por lo eso. máximo. Pero- y el pero- knockout no es que no lo lastimes. Pero es como- que alguien lo Pero el noquee, propósito apagas no la es tele. lastimarle. es noquearlo. No, pero pero no así es lo es. mismo. No es lo mismo Es noquear a alguien diferente, que por ejemplo, con lastimarlo. el taekwondo. Ahí es usar tu técnica, tu habilidad para sí golpear, pero en ciertos puntos, no buscando lastimar al otro. O sea, al final, cuando es en el box, si te lo echas y lo noqueas, es porque le diste un buen trancazo y lo Sí, lastimaste. pero no, yo también no creo No, que... no creo yo que tampoco sea entré en lo ese mismo. rollo. O sea, yo creo que son dos personas que están jugando, ¿no? Por así Ajá. decirlo. O sea, ya es tu mentalidad. Y si tú quieres ir a desbaratar al otro, puedes desbaratar al En otro. este pero momento caería perfecto efecto de sonido de campana de box. Tin, tin, tin. No, pero Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, que es hermano en Cristo. Pelea, que pelea, se sube con pelea, una playera pelea. que dice, en una playera que dice Jesús es la onda. El compa o sea, puede desbaratar a su oponente. Hay varias películas donde está diciendo, referee, páralo. ¿No te estás dando cuenta que si le doy otro golpe lo desbarato? ¿Me explico? Entonces, ahí hay un ejemplo de que se puede... Él es la persona, no el deporte en sí. El No. deporte en sí, el propósito es... No, Que porque el otro ya no se no, levante. el propósito es ganar la pelea. Ajá. No destruirlo. No destruir y una- Manny una Pacquiao vida. es un ejemplo de que el box se puede pelear sin querer desbaratar al otro. ¿Me explico? Él, porque... No, pero es que diferente. el deporte está diseñado así. Si no, no habría el sistema de puntos. El que al final se define por puntos y se declara un ganador sin que haya Y olvídate de los puntos. Si lo noqueaste, ya Ganas. ganaste. Y está Por eso. está interesante. Es como el Los gol puntos- gana. El los objetivo puntos es son por derrotar. si no hay knockout. Exacto. Entonces intervienen los Por puntos. eso, pero el la propósito, meta otra es vez, noquearlo. es que eso es distinto. El knockout lastima, distinto. pero el propósito no es lastimar, sino vencer. Ganar. En cambio, en el tema de los toros, no solo es la meta vencer al toro, todo el proceso de lastimarlo es parte esencial del deporte. Aunque sino también hay, matarlo. por ejemplo, los toros. No sé indulto. mucho de toros, pero la así es. máxima del Esa toro parte del es indulto. El La indulto. máxima del toreo es el indulto, donde tanto el torero como el ganadero están buscando que el toro conserve la vida. Espérate, que ya mutearon a JJ como norma de... Como norma de, De como norma de seguridad. prevención. Sí. Sí, o ok. sea, el mayor logro del toro es que lo indulten.
Y no nada más es del toro, es del torero, que lo que hizo una buena faena. Es del ganadero, ¿no? que preparó un buen toro para que sea expuesto. ¿Pero qué hace un toro para ser indultado? ¿Qué es indultar para empezar? ¿Que los perdonen y que no lo maten? La vida. Ajá, que no lo maten al toro. Porque el toro, es que tendríamos que conocer todos los términos, son muchos términos, pero es porque el toro entraba bien, porque el toro, o sea, hacía los movimientos que tenía que hacer, y es como tener un toro superior que conserva su vida para que sea un semental. Como tratando de resumirlo, tendríamos que entrar a muchos puntos de lo que es la tauromaquia. Pero el objetivo del torero es que el toro sea indultado. Sí. O sea, todo el proceso es está ahí para tratar de salvarle la vida al toro. Aquí diríamos que juegan juntos entre el toro. Que no simplemente se la salva. Aquí diríamos que juegan esos son juntos. premios, que si la oreja, que si el rabo, que si la pata, son premios. Siempre y cuando ya está muerto. Porque el toro no llegó a ser tan bueno para conservarle la vida. Hay un son juez de puntos, plaza. Hay un son juez de puntos, plaza. igual que en el box, No son lo sé. puntos. No, me refiero a que... Perdón. Hola. Yo creo que lo que entra aquí, pienso solamente, es que la verdad es que los deportes, muchos de ellos, pueden ser no buenos o malos, sino el problema está en el corazón de los hombres que lo practican. Es decir, en el box, pues, uno puede hacer un deporte, pero podríamos hablar de la mafia y el dinero y todo eso que hay detrás. Pero eso no es en sí del deporte, sino del corazón de los hombres. Y eso podría entrar en el fútbol, en cualquier deporte. En el caso de lo de los toros, creo que entran algunos elementos en juego. Como esto que decías de decidir si el toro es bueno o malo, ¿no? Es decir, no me refiero al puntaje, sino quién establece que el toro tiene que ser... Hay una normativa como hay normativas en otros deportes. A esto, bueno, yo quiero aclarar. Con todo esto no estoy diciendo que yo esté a favor de la tauromaquia y la fiesta taurina. O sea, para aclarar. No, claro. Pero sí tendríamos como que conocer un poco más su reglamentación. O sea, Claro. qué es lo que busca el torero, qué es lo que busca el ganadero, qué función tiene un juez de plaza, qué función tiene Pero me refiero más... las banderillas, qué función tiene el picador. Pero de y todos todo modos, este rollo. o sea, no importa tanto eso, porque al final de cuentas, el resultado, de cuántos de los toros que entran al ruedo, Son indultados. ¿cuántos son indultados por fin de semana? Ahora, o sea, Mi idea, eso, porque además es por temporadas. lo que entonces, todos decía, los fines lo de que decía semana hay JJ, corrido. No son o sea, temporadas. estas partes técnicas sería como explicar y no tratamos de explicar el Claro. arte de la tauromaquia, pero en mi experiencia, las veces que asistí, incluso con algunos de mis hermanos carnales, mis hermanos de carne, que asistimos a la fiesta brava, no fue de edificación para nadie. Al contrario, o sea, salimos mal, muy mal. Sí, bueno. Y no... Mi experiencia, o sea, yo le diría... Yo diría... O sea, no me edifica, no trae nada de edificación a mí. Pero yo sí creo que, Ya, o sea, eso. tratando de resumir el rollo, creo que es como decía JJ, de las partes no esenciales dentro de Sí, la o vida sea, un cristiano puede estar yendo a las corridas de toros y ser salvo y ser Y no creyente. perder su fe. Todos sí, estamos completamente de acuerdo con eso, ¿no? Y en ese sentido... Pero a ver, vamos a Ajá. ponerlo así. Benji, ¿tú dejarías que tus hijos... Papá, mis amigos me están invitando a la corrida de toros? No. Isaac. Por lo que yo viví. Y por el ambiente que, O sea, que sí, se genera tu ahí. opinión, todo. tú, Isaac. Yo nunca he ido y no lo he vivido y no podrías juzgar. A mí me parece... a ver. Papá, soy Isaías. ¿Me dejas ir a la corrida de toros? No, ¿Sí o porque se mete a torear, ¿no, Isaac? No lo sé. Creo que no lo sé. Pregúntale No, a tu mamá. Exacto, pregúntale. No, a mí sí sinceramente Háblale se me a tu hace tío sorprendente. O sea, otra vez lo pongo desde mi perspectiva y digo, no manches, o sea, qué vatos qué Pero sí vatos ha sido- que le ocurre ponerse a torear un toro. Pero sí ha no, sido a los toros. nunca jamás. Por eso te digo que no lo he dicho, por eso te digo que no sabría. Ok, ya. Josué. No, yo no iría, pero ni de chiste. No me gusta. No, yo tampoco iría. Y Yo no y iría. aparte o sea, el propósito de Dios para crear este tipo de animales no es para eso, no es para jugar, ni nada. O sea, yo como que no veo el propósito de Dios en eso. JJ, tus hijos. JJ. Quiero ir a la corrida de toros No vas. con mi amigo Pepe. Pregúntale a tu tío Benjamín.
Alex. No, tampoco. Y eso que dice Josué, eso es, digamos, lo que trataba de decir hace ratito cuando preguntaba quién decide si el toro es bueno o malo. O me refería más en el sentido no de las reglas de la tauromaquia. Sino que el hombre no puede decidir por eso propio sobre diseño de la vida cada de... cosa. Ajá, o sea, ¿en qué base uno decide que ese animal es... Está hecho para eso. Ajá. Porque nuestra sociedad occidental está basada mucho alrededor del placer y de... todo gira en torno a crear contenido recreativo y... No estoy diciendo que está mal pero es un rollo, divertirse, es un tema más complejo, es como el rollo de la culturización, ¿no? O sea, tú vas a ir a España, en un pueblo de mucha tauromaquia, ¿no? Y no te vas a enfocar a que te dejen de dejar de torear. ¿Me explico? O sea, si vas a un pueblo en España donde lo único que hacen es correr toros y quieres predicar el evangelio... Correr toros. O como se diga, torear toros. No te vas a enfocar en que dejen de torear. Te vas a enfocar en que reciban el evangelio, que reconozcan sus pecados, y esa parte, si Dios la quiere quitar, dejar que Dios la quite. ¿Me explico? O sea, es como... Por eso mi pregunta era más sencilla. También. Tú en tu Tú te familia, a enredas. tus hijos. Yo no iría, ¿qué harías? pero a mis hijos no sabría... No lo sé. Tal vez si... César, O sea, si César dice que quiere ir, Sería una oportunidad para platicar con él, saber las razones, los que hay en su corazón, por qué quisiera ir, y él tomaría la decisión. Es decir, nada más para los que están escuchando, mi hijo ya es mayor de edad. bastante. Ya es Exacto, mayor, si fuera ahorita mi hijo de 6 años que tiene 6, obviamente no. O sea, ¿Van es ¿van mucha niños a las sangre. corridas de toros? Sí, repítele la pregunta, ¿no? Sí. Porque No, a creo mí, que en esta edad no. Definitivamente, yo me lo imaginaba como, oye, papá, ¿puedo irme con mis amigos a...? De 40 años, ¿no? Pues ¿puedo no. ir con...? Nada más Pero no, en esta edad yo no llevaría a mi hijo. Creo que es Imagínate. demasiado sangriento. O sea, yo sí no creo Sí, que se sea... trauma. Yo creo que es por lo menos Es demasiado B15, bro. sangriento Ver y- morir a un animal Ok. así es horrible. Sí, o sea, nada más, yo me acuerdo que mi abuelita tenía sus chivitos y de repente los colgaba y los degollaba para prepararlos. Y ver eso es una cosa horrenda. Pero, por ¿no? ejemplo, siendo abogado del diablo, esa es una realidad común en muchos lugares que todavía los niños hoy ven en las granjas y Entonces, en los después a la gallina, pueblos. pues, Pero igual, para eso comer, es para- y al rato Para- te la comes. pero Pero eso es para comer, ¿no? Por eso Ajá. les decía. Pero es una esto no- realidad cruda, es lo que quiere decir. O sea, sí. Es cruda hasta que lo cocinan. Exacto. Pues sí, Sí. pero o sea, Pero para no comer- porque salga sangre quiere decir que es cruel. Sí, a lo que Exacto. me refiero es que no es bonito ver a un animal Sí, sí, morir. claro. A eso me refiero nada más. Exacto. Exacto. Es como cuando llegaban y decían, no, yo no quiero ver en el cristianismo porque es muy sangriento. Todo ese rollo es muy sangriento, ¿no? O sea, todo el sistema religioso judío era Sí, muy pero sangriento. llevar a tu hijo a ver a disfrutar y tener placer en Sí. sacarle sangre a un animal. Pues no. Perdón, una pregunta. ¿Tú dejarías ir a No. tus hijos? No, yo creo, y es mi convicción, que este tipo de espectáculos en que hay, digamos, gozo en el dolor ajeno, incluso de un animal, provoca poco a poco insensibilidad, de alguna manera, y no es algo que quisiera proveer a mis hijos, ni en este momento ni después, ¿no? Ok, María, gracias. Nos hiciste discutir. Y creo que creo que podemos concluir en que, número 1, no es un tema esencial para salvación. ¿Mm? 2, no tenemos, yo creo, las herramientas necesarias para juzgar al otro. En este sentido, cada quien puede juzgar dentro de su familia, pero yo no podría juzgar a alguien que está yendo, ni condenarlo, Claro. ni calificarlo de alguna otra manera, ¿no? Y es de conciencia. ¿No? Tú, como en cualquier otra cosa, edifica, no edifica, conviene, no conviene. Exacto, todo te es lícito, no todo te Sí, para conviene. que, señores, Sí, no deberíamos enfocarnos en que dejen eso, sino que sigan a Jesús, ¿no? O sea, Ahora, si mezclas corrida con toreo, te sale un cotorreo, que es más o menos lo que tuvimos aquí hace un momento. Vamos con la siguiente pregunta, a ver si nos da tiempo, porque la primera nos consumió muchísimo de nuestra gasolina. Dice, y esta también va a ser larga. Hola, estudié en México, pero soy originario de Morelos. Provengo de una iglesia pentecostés a la que asisto cada que regreso a Morelos. Escuché recientemente la serie de Efesios llamada Reconciliados en Cristo y escuché al pastor Alex que decía que ya no hay más profetas ni apóstoles. Dice que los apóstoles de hoy en día son misioneros
y los profetas son los que anuncian la verdad de Dios. Coincido con su definición en ambos casos, pero no estoy de acuerdo en que no haya más profetas ni apóstoles como antes. Lo digo con sencillez. En la iglesia a la que asisto a Morelos, veo muy seguido el mover del Espíritu Santo. Hay milagros de sanidad, profecía, visiones, género de lenguas, interpretación de lenguas, bautismo del Espíritu Santo, sueños. Bueno, eso hay en muchas iglesias, sobre todo cuando las predicaciones son largas, siempre hay sueños. Más manifestaciones del Espíritu Santo. Conozco profetas los cuales Dios les da palabra para la iglesia o a miembros en particular. Incluso en YouTube, algunos como T.B. Joshua, el cual Dios lo usa mucho para liberación de endemoniados y sanidad. Recientemente vino al Estadio Azteca, vi cómo eran sanadas multitud de personas en tiempo real. Se levantaban de sus sillas de ruedas, dejaban equipos de respiración artificial, dejaban muletas, había mucha liberación de endemoniados. Por tal razón no coincido en que no haya profetas ni apóstoles como antes. Al contrario, creo que Dios no es un Dios limitado y que los cristianos que están en la Biblia sean máximos ejemplos del poder de Dios en la tierra. Jesús mismo dijo que haríamos cosas mayores que Él hizo. Por otro lado, me gusta mucho la palabra que se da en Semilla. He aprendido bastante, solo que no veo el mismo mover del Espíritu Santo y es algo que hace falta, no para emocionar a las personas ni convencerlas de ir, sino porque es algo que todo creyente debe experimentar. Ok. Vamos, ¿les parece? Ahora sí que ya que hablamos de toreros y cosas, pues vamos por partes, ¿no? Exacto, primer tercio. Número uno. Pero hay que prestar oreja. Hay que prestar oreja. Porque esta pregunta venía en la cola. Exacto. Y no la vayas a capotear, Alex. Porque te la mandaron directamente a ti. Dice, bueno, número uno. ¿Ya no hay más profetas y apóstoles? La definición que presenta aquí esta persona, que creo que es bastante adecuada a lo que seguramente dijo Alex, que es que los apóstoles el día de hoy son misioneros y los profetas son los que anuncian la verdad de Dios. Más o menos estamos de acuerdo, ¿no? Un apóstol es alguien enviado. Un enviado. Y un profeta es alguien que habla de parte de Dios. En ese sentido, evidentemente existen. Claro. Porque hay gente enviada y hay gente que anuncia la verdad de Dios. ¿En qué sentido ya no existen, Alex? Ya no existen de forma autoritativa y fundamental para la iglesia, porque todo lo que tienen que decir está escrito en el Nuevo Testamento. Esa es la verdadera sucesión apostólica, que cuando predicamos el Nuevo Testamento, estamos predicando la autoridad de Pedro, de Pablo y de los profetas del Nuevo Testamento. Y dile que no. No No hay un profeta que venga a decir algo distinto, Sí. o nuevo o añadido. No, si no tendríamos un conflicto con la revelación escrita. Es lo que les decía, ¿no? O sea, no puede haber más profecía a la medida que de la Biblia, porque significa que lo que diga un profeta tendríamos que tomarlo con la misma autoridad que es la autoridad de la Biblia, ¿no? En ese sentido no puede haber más revelación. Es que es eso, no hay más revelación. Un profeta, decías Alex hace un momento, es alguien que podría interpretar de una manera actual. ¿Cómo es lo que tú decías? Sí, bueno, algunas personas creen que los profetas tienen una sensibilidad especial para entender el mundo contemporáneo, digamos, o la visión del tiempo, y regularmente pueden denunciar pecados sociales modernos o aplican de forma especial la escritura a un momento especial que están enfrentando. Y un ejemplo que yo daba es como A.W. Tozer. En su momento fue considerado un profeta moderno porque estaba precisamente denunciando la adoración poco genuina que había en las iglesias de Estados Unidos. O Francis Schaeffer, que estaba advirtiendo de cosas que estaban sucediendo en la iglesia, que estaba permitiendo que la modernidad influenciara su doctrina, ¿no? Y otros creen que los profetas del Nuevo Testamento, los profetas actuales, pues al predicar traen convicción de pecado, ¿no? De forma especial, y hablan para animar, edificar y consolar a los creyentes. Y lo que yo también les decía es que si existe tal cosa como un movimiento profético, digamos, que así le llaman, esas declaraciones proféticas no pueden tener, si son correctas, un valor más allá de la congregación en la que están. Siempre tienen que ser examinadas a la luz de la Escritura y se tiene que ver el carácter del que profetiza. Claro. Y siempre la exposición regular y sistemática de las Escrituras es mucho más importante que cualquier declaración profética que sea de esa naturaleza.
Digamos, un profeta podría decir, leí hace poco acerca de un hombre que es considerado un profeta, que hablaba acerca del movimiento de Jesús que surgió en los años 60 en Estados Unidos, y decía que este movimiento iba a cesar cuando la gente buscara... ¿A cesar? Iba ¿A César? a cesar cuando la gente buscara más los dones del Espíritu que al Señor Jesucristo. Porque eso, en los 60 hubo este avivamiento en Estados Unidos, hubo muchas manifestaciones de los dones, y este profeta decía, este movimiento va a cesar cuando la gente busque más los dones que a Jesucristo. Y efectivamente, hubo un sobreénfasis en los dones y un menor énfasis en la persona de Cristo, y al final de cuentas cesó eso. Lo que está haciendo este hombre al profetizar eso no es decir una nueva verdad, eso viene en la Escritura, ¿no? La labor del Espíritu Santo es glorificar a Cristo. Cualquier otra cosa distinta es una desviación de lo que la palabra de Dios manifiesta. A menos que los indulte. Creo que Primera de Pedro, ¿no? Habla en Primera de Pedro 4, ¿no? 11 dice, si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder de Dios. Y justo un versículo antes está hablando de los dones, ¿no? Está hablando de cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y cómo ministrar los dones que tengan que ver con el hablar, dice la palabra, conforme a la palabra de Dios, ya escrita. ¿Me explico? Entonces el don de profecía, ¿no? Cuando una persona ejerce el don de profecía, tiene que ejercerla dentro del marco de la Biblia. ¿No? Tiene que hablar o sea, esa profecía tiene que ser con las palabras de Dios, las cuales están en la Biblia, ¿no? Un poco alguna vez hubo un ejemplo donde Elías llegó y dijo, ¿no? ¿Sabes qué? No me acuerdo qué rey, pero le dijo, sí, ¿quién era el malvado? Se me olvidó. ¿Acá? Pero le dijo, van a dejar de llover 3 años, ¿se acuerdan de ese momento, no? Y es una profecía y dejó de llover, pero es curioso que en Deuteronomio Dios dijo, si ustedes, ¿no? se van por las tortas y empiezan a hacer idolatría, yo voy a dejar de cesar la lluvia. Entonces, Elías es un ejemplo de lanzar una profecía, pero que realmente ya estaba escrita en la Biblia. No fue algo nuevo, ni revelación, ni nada, sino yo ya te había advertido que si haces esto, va a dejar de llover. Se lo dice en Deuteronomio. Y entonces uno parece, Elías tiene profecía y no sé qué, pero en realidad está realmente nomás declarando lo que la palabra decía, ¿no? Sí, los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento son un órgano de revelación, y cuando se cierra esa revelación, todos los demás apóstoles y profetas y maestros solo exponen la revelación dada. Lo ya revelado. Apocalipsis, el espíritu de la profecía. Es el testimonio de Jesucristo. Amén. Y dice por Corintios que la profecía tiene 3 propósitos: consolar, edificar y exhortar, ¿no? Y esas 3 cosas suceden a la luz de la palabra. La luz de la palabra nos edifica, nos exhorta y nos consuela. Y la palabra es el ayo que nos lleva a Cristo Jesús. Y nomás decir, de lo que recuerdo que vi en el correo, se mencionaban estas sanidades que se ha visto, pero eso no necesariamente tiene que ser un profeta o un apóstol, es el Espíritu Santo actuando y usando tal vez, dando este don a alguna persona. Exacto, actuando soberanamente y dando confianza. Y a veces lo hace a través de profetas, y a veces lo hace a través de doctores, y a veces a través de personas, digamos, sin ningún cargo, ¿no? Y en Semilla tenemos muchas manifestaciones de estas. O sea, hay... Todo el tiempo. Todo el tiempo. Lo que pasa es que no hacemos un énfasis en las manifestaciones del Espíritu, porque creemos que quien tiene que llevar la gloria es el Señor Jesucristo. Claro. Y también creo que es una falsa, no sé si falsa, pero tal vez equivocada concepción de una vida llena del Espíritu Santo, ¿no? Exacto. La vida del Espíritu Santo y estar llenos del Espíritu Santo tiene más que ver con obedecer al Señor en el siguiente paso que te pide que des, ¿no? Te pide muy sencillamente, da este paso para el cual tienes que reconocer que necesitas, que no lo puedes dar, necesitas la llenura de mi Espíritu Santo, pídeme la llenura del Espíritu Santo para poder hacerlo, ¿no? Tiene que ver con comportarte con mansedumbre, caminar con humildad, caminar en santidad, etcétera. Predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Y algo que es interesante es que en la Biblia Dios nunca hace milagros que no tengan que ver con una revelación de sus propósitos de salvación y redención. Entonces, no soy cesacionista, ¿no?
ni tampoco sensacionalista. Pero sí soy sensacional. Y humilde. Y humilde. Exacto. ¿De dónde sos? ¿De dónde sos? Vos. Pero sí creo que había un propósito muy especial en la abundancia de milagros que había en el Nuevo Testamento. Que, claro, el día de hoy son vigentes y los vemos, pero estaban dando autoridad mientras estaba el proceso de la revelación precisamente de el Nuevo Testamento. Y era una manera de autentificar al mensajero. Como Pedro y Juan con el paralítico en la entrada del Templo de la Hermosa, eso desencadena en la predicación del Evangelio y en declarar quién es el Señor Jesús. Es decir, lo único que estoy diciendo es que esta idea de que tenemos que vivir el Pentecostés, ¿no? De pronto podemos cerrar en entender que era un proceso especial que Dios estaba haciendo en Pentecostés de ese año. No sucedió todos los Pentecosteses de todos los años. Exacto. No que hayan cesado los dones están ahí. Simplemente creo que había una manifestación especial. Y no que no sigamos siendo llenos del Espíritu Santo en nuestro diario caminar con Cristo. Y dice Pablo para llegar a Corintios 13, 1 Corintios 13, dice que, bueno, de nada servirá la profecía, el hablar en lenguas y toda esta serie de dones que da el Espíritu Santo si no están fundados en el amor. Y el amor lo que hace es edificar, y la forma de edificar es llevar a Cristo Jesús. Volvemos al espíritu de la profecía. ¿Y qué onda con TV Joshua? ¿TV es de televisión? No lo conozco, la verdad. Vino hace poco, como un año y medio, estuvo en el Azteca. La pregunta sería, bueno, yo preguntaría, porque yo no lo conozco. ¿Vino a predicarle el Evangelio a la Ciudad de México, y en este afán de predicar el Evangelio congregó a gente en el Estadio Azteca? ¿Ese fue el centro a lo que vino? Creo que tenía más que ver con... El eslogan decía, ven por tu milagro. Es lo que había en las paredes que estaba la publicidad. Decía, ven por tu milagro. Es como... Hay... No lo escuché, no podría hablar más. Sí, Solo digo del eslogan que sí leí y que sí vi. Y es cierto que las señales pueden autentificar un mensajero, pero no quiere decir que todo el que hace señales es enviado por Dios. No estoy diciendo si él o no es enviado por Dios, pero hay que probar si está ligado su mensaje a la autoridad de los profetas y apóstoles. Y si no, pues... Y tiene que ver el resultado final. O sea, de una persona que se para de su silla de ruedas, nomás para caminar hacia el pecado, pues realmente no fue nada. No tiene ningún sentido. Eres muy elocuente cuando hablas. No dejes de hablar. O sea, el propósito no es que esta persona comience a caminar, sino que camine en Cristo, porque si no, ya caminó. Aunque esté en su silla de ruedas. Es esta idea, ¿no? De cuando los paralíticos cuando los amigos del paralítico lo bajan delante de Jesús. Jesús les dijo, tus pecados te son perdonados. Y era suficiente esa palabra, ¿no? Pero por la dureza de los fariseos es que lo sana. ¿Me explico? Para dar testimonio a ellos, a las demás personas que hay salvación en Cristo. ¿Me explico? Pero para el paralítico era suficiente. Era suficiente ser perdonado sus pecados. Era lo único que necesitaba escuchar. Vamos, lo que quiero decir es que esta obra de sanidad en Jesús fue simplemente para demostrarle a las demás personas que Cristo tiene el poder para salvar pecados. No es como lo que nos dice el correo. ¿No es esto tener un Dios limitado? Que no haya más revelación. No, al contrario. Es seguridad para la iglesia. Porque imagínate, tendríamos que anotar todo lo que se está diciendo. No tendríamos ninguna base absoluta por la cual movernos. Todo lo contrario, el anticristo va a traer este tipo de cosas, ¿no? Van a decir, ahí está el Cristo, acá está el Cristo, acá está el Cristo. ¿Por qué? Porque va a haber gente haciendo este tipo de milagros y señales. Incluso dice la Biblia que este falso Cristo va hasta resucitar o algo así, ¿no? Va a ser herido de muerte y va a sanar de esa herida de muerte. Entonces, no es que sea un Dios limitado, y como dices, causa seguridad saber que lo que pasó, pasó y está escrito y tenemos una base para... Claro, hacerlo. hasta Pedro creía eso, porque él dice que la palabra profética más segura que tenemos es la escritura, la que hacemos bien de estar atentos, ¿no? No a los milagros. Exacto, y eso es muy importante. Y considerar que históricamente hablando, por ahí hubo un movimiento, no hay el tiempo para hablar de eso, que se llamaban
los montanistas, que de ahí viene Hannah Montana, por cierto. Nada, no es cierto. Pero que enfatizaban la carismata, como decía, ¿no? Todos estos dones y... Ajá, exacto. Es un movimiento paralelo al neopentecostalismo. Pero a partir de la muerte de los apóstoles, nadie se consideró un apóstol ni un profeta, y todos tenían el cuidado de citar la escritura, a diferencia de sus propios escritos. Exacto. Dándole autoridad, diciendo como dijo el apóstol o como la escritura dice. Y para terminar, al final nos dice que no ve en Semilla este mover del Espíritu Santo y que hace falta porque es algo que todo creyente debe experimentar. ¿Qué piensan? Perdón, antes de terminar, es decir, un Dios limitado que salva, es el único en que hay salvación. Nada más, nadie más puede salvar más que Él. Así que como siguiendo la idea que tenía Isaac, o sea, si te salva, o sea, ¿qué más? ¿Qué más pretende? Ese es el milagro más grande, ¿no? Exacto. Ese es el milagro más grande que hacer de nuevo. Perdón de el pecados. de Dios, que en medio de que incluso puede estar en una enfermedad terminal y en una enfermedad dolorosa y tiene gozo y esperanza y no necesita ser sanado porque Eso tiene es un gozo milagro. y esperanza. Ese es el milagro más grande, ¿no? Al que estaba crucificado junto a nuestro Señor. O sea, no digo que yo ahorita me arreglo, muevo todo para que tú bajes de la cruz. Sí, así no, es. lo dejó morir igual. Le rompieron las piernas igual que al otro y murió igual que el otro. Claro, y aparte sería extraño porque hasta los apóstoles creían que lo que ellos decían era autoridad final, ¿no? En 2 Timoteo 3, hay una analogía que hace Pablo en la que pone a los falsos maestros junto con estos supuestos personajes de la tradición judía, Janes y Jambres, y se compara a él con Moisés, así como Ahí viene Moisés. también Hannah Montana, ¿no? También Hannah Montana. Como Moisés entregó la ley. ¿Janas Montambres? Janes Montambres. Como Moisés entregó la ley y Janes y Jambres se oponían a la verdad y la ley que entregó Moisés era autoritativa y final porque Moisés tenía esta revelación cara a cara con el Señor. Así estos hombres se oponen a la autoridad apostólica, al evangelio, que es la autoridad final de parte de Dios. Y tal vez esto, o sea, ver la contraparte, ¿no? Ver el contrafruto, por así decirlo. O sea, cuánto estos títulos han servido para charlatanes, ¿no? Cuántos estos movimientos han servido para hacer nubes que prometen lluvia, pero cuando lleguen no traen agua para regar y dar fruto. ¿Me explico? O sea, todos estos títulos, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, pareciera que exaltan a la persona. ¿Tú eres? Pss, papá. Yo soy también sensacional acá como... No, tú eres fabuloso. Fabuloso. No, pero todos estos títulos, la verdad, parece más que nada para una persona más sencilla, ¿no? Que exaltan a la persona. Claro. No tanto a Dios, sino exaltan a la persona, al personaje. Y vamos al personaje más que a la palabra, ¿me explico? Entonces, realmente todo esto ha servido mucho más para charlatanería y para engaño, ¿no? Y todo este milagros suceden todo el tiempo, o sea, gente siendo sanada. Incluso a veces, sin un cristiano presente, el Señor sigue siendo bueno y hace milagros, incluso a inconversos. ¿Me explico? En gente que ni sabía que fue Dios el que lo hizo y sigue siendo misericordioso el Señor. ¿Me explico? Claro. Sí, simplemente, no es que no haya profetas modernos, solo no hay profetas de ese estilo. De ese estilo y de esa forma en una jerarquía para la iglesia, porque no es jerárquica la visión de Pablo, excepto por apóstoles y profetas en ese tiempo. Todos los demás ministerios son eso, diaconía, ¿no? Servicio al Señor. Cada uno su rol. Y miembros los unos de los otros. Ajá, exacto. Y simplemente repito, si existe tal como persona que tiene un don de profecía, pues lo que tenga que decir será limitado a su congregación. No puede tener otro valor. Además que yo siempre he sospechado de estas cosas de sanidades, porque creo que es más útil que vayan, en vez de venir a la Azteca y ven por tu milagro, pues vete al hospital privado infantil, vete al hospital aquí a Gabriel Mancera, al de Joco, y vas, sanas a todo el mundo, y luego vas a Cuernavaca, haces lo mismo y así, ¿no? Es más productivo. Es más productivo que estar llamando a todo el mundo a la Azteca y eso. O vete a provincia, ¿no? Que donde no hay estos recursos. Donde no haya Teletón. Oye, y dime una cosa, ¿costaba ir ahí? No, era gratuito. Venía con mucho patrocinio de Exacto. distintas empresas. ¿Tiene sentido esto que voy a decir? O sea, profetas sí hay. Profecía es la misma. La que está. O sea, Claro, sí la hay. que ya está Sí hay, escrita. nomás que está escrita. Ok. Pues
Hoy tomamos al toro por los cuernos. Nos dio unas patadas de pronto, pero... Y fue bastante discutido todo lo que platicamos. Una vez más, les recordamos a nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos. Número 1, esta es una conversación privada a la que ustedes tienen acceso, ¿no? Básicamente, estamos platicando entre nosotros como lo hacemos cuando tenemos los micrófonos apagados también. Y no estamos tratando de dar una clase. Si tú quieres tomar una decisión basada en lo que escuchas en Converso, pues probablemente pues necesitas reflexionar un poco más, ¿no? Nosotros tomamos decisiones basadas en lo que dice la palabra. Busca al Señor. Si necesitas consejería, busca al pastor de tu iglesia. Y esto es un tiempo que pasamos nosotros, padre, y que un día se nos ocurrió grabarlo, nada más. Y pues listo, nos vemos en la Plaza de Toros. Que la tenemos aquí al lado. La tenemos aquí al lado. Además. Pero un día que no haya corrida. Exacto. Alex Aguad, una forma de contacto y una despedida. ¿De Vox o...? Es que hablamos de eso, ¿verdad? Alex Aguad H. @ Aguad H en Twitter. Está levantando su pañuelito blanco. ¿vale? César Cárdenas. Indulto. Hasta luego, aquí en la iglesia nos vemos. Benjamín Jiménez. Benjas1207 en Twitter. Isaac. Sale bye, @pero Dios en Twitter. Josué. Nuevos creyentes sm@gmail.com. JJ. @ministerio 1 numérico paso. Mi nombre es Ibert Cruz, @Ibert Cruz en las redes, y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Gracias a Dodo, que estuvo en controles, a Idalia, que hace todo el proceso de postproducción, Gracias, Dodo. y pues a nuestros patrocinadores, que en este caso no hemos tenido. Osvaldo con galletas y un pan delicioso. Claro, hoy trajeron un pan del Costco. Aparte nos atravesó la espada. Un saludo a los del Recobro. Un saludo a la gente del Recobro. Gracias, que nos regalaron muchas un gracias. pan delicioso. Delicioso, con cremita especial. Yeah. Sensacional. Vamos a seguir comiendo. Bye. 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 Bye.